petróleo o biodiversidad. La encrucijada del Yasuní. Magíster y compañeros, buenos días. Reciban un cordial saludo. Hoy veremos un video con entrevistas realizadas por nuestro grupo sobre la polémica en torno a la explotación petrolera en el Yasuní, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. A través de conversaciones con personas allegadas, analizaremos distintas perspectivas sobre este complejo dilema que involucra variables económicas, ambientales y sociales de Ecuador. Espero que este material enriquezca la exposición y aporte argumentos informados de cara a la próxima consulta popular sobre este crucial tema para el Yasuní y el desarrollo sostenible del país. Invito a ver el video y reflexionar juntos. Comencemos. Buenos días, queridos espectadores y oyentes. Les invito hoy a repasar con nosotros esta entrevista concebida para arrojar a la luz información acerca de la realidad socioeconómica del país. Estamos aquí con Andrés Bravo, un estudiante de Economía de la Universidad Salesiana de Cuenca. Cuéntanos, Andrés, empezando por la primera pregunta. Dime, ¿cuáles son tus argumentos a favor o en contra acerca de la explotación petrolera del Yasuní? Buenos días. Respondiendo a tu pregunta, el argumento a favor que se tendría, que tengo en este caso, es que la explotación petrolera en el Yasuní generaría alrededor de 18.000 millones para el Estado ecuatoriano, según estimaciones oficiales. Esto quiere decir que representaría una importante fuente de ingresos. Además, podemos decir que en cambio en contra, tenemos que la explotación pondría en riesgo una zona de excepcional biodiversidad. El Yasuní alberga más de 4.000 especies de plantas, alrededor de 650 especies de aves y más de 170 mamíferos y anfibios. Bueno, ante tu respuesta, también quisiéramos saber, ¿cuál es la postura del gobierno, acerca de la explotación del ITT? Bueno, el gobierno de Guillermo Lasso ha manifestado que respetará la decisión del gobierno anterior, el de explotar el crudo del ITT. Es más, Petroecuador prevé iniciar la producción petrolera en el bloque 43 del ITT, del Yasuní, en el año 2024. ¿Tú cuáles crees que serían las consecuencias debido a la explotación petrolera en el Yasuní? Bueno, como consecuencia, la explotación del Yasuní tendría que generaría importantes ingresos para el fisco, estimados, como se dijo anteriormente, de unos 18.000 millones de dólares, según cálculos del gobierno anterior. Sin embargo, hay preocupación por los posibles daños ambientales y sociales, que podrían tener también consecuencias económicas a largo plazo. De forma más directa, ¿cómo nos dirías que también afectaría de manera directa en la economía ecuatoriana la explotación del Yasuní? Los ingresos petroleros impulsarían la economía ecuatoriana en el corto plazo, pero la degradación ambiental y social podría tener efectos negativos en un futuro. Según expertos, se requiere un análisis costo-beneficio, cuidadoso que incluya variables ambientales y sociales. Bueno, entonces, en base a tu propio análisis e investigación, cuéntanos cuál es tu perspectiva acerca del crecimiento económico para el Ecuador en el año 2023. Bueno, según el Banco Central del Ecuador, prevé un crecimiento del PIB de 3,1% para 2023, impulsado principalmente por la recuperación del consumo interno y la inversión. Sin embargo, el panorama externo representa un riesgo para estos proyectos. Además, el Fondo Monetario Internacional ha advertido que la economía mundial podría entrar en recesión en 2023, debido a factores como la guerra en Ucrania, la inflación global y el endurecimiento de las condiciones financieras. Esto afectaría negativamente a las exportaciones de países como Ecuador. Cabe recordar que las exportaciones representan alrededor del 35% del PIB del Ecuador,
con productos como el petróleo, el camarón, el banano y algunos derivados del pescado entre los principales. Una desaceleración de las economías sociales comerciales reduciría la demanda externa y, por lo tanto, las exportaciones ecuatorianas. Además, el alza en las tasas de interés global para controlar la inflación encarecería el financiamiento externo que Ecuador utiliza para cubrir su déficit fiscal y comercial. Esto ejercería presión sobre las reservas internacionales del país. Un pequeño resumen de lo que te acabé de decir sería que, aunque internamente se proyecta un moderado crecimiento económico para el 2023, el contexto global adverso podría frenar dicha recuperación en Ecuador, dados los estrechos vínculos comerciales y financieros con el exterior. Y habrá que monitorear de cerca la evolución de la economía internacional. Bueno, muchas gracias Andrés por tomarte el tiempo de tener esta pequeña entrevista conmigo. Te agradezco y abro ese pequeño espacio para darle paso a la siguiente entrevista de mi compañero Luis Quimí. Gracias. Buenos días. Gracias, compañero Boris Viteri. Estamos aquí hoy con Elena Pacheco, una estudiante de la Universidad Técnica de Machala, de la carrera de Administración de Empresas. Agradezco su tiempo. Soy Luis Quimí, estudiante de Economía, interesado en la perspectiva sobre la explotación petrolera del Yasuní. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, gracias. Ya, iniciemos con las preguntas. Uno de los puntos centrales es el potencial económico del petróleo en el ITT. ¿Cómo podría esto beneficiar al país? ¿Cómo podría esto beneficiar al país? Bueno, definitivamente la explotación del petróleo en el bloque Ispingo, Tombococha y Putini podría generar ingresos considerables, puesto que en el rango de varios miles de millones de dólares. Esta inyección financiera podría impulsar el desarrollo en las diferentes áreas clave de la economía del país. Eso suena muy prometedor, la verdad. ¿En cuáles áreas específicas podríamos ver estos beneficios? ¿Se podrían ver estos beneficios? Verás, los beneficios se van a ver reflejados principalmente en lo que son los sectores fundamentales como la salud, la educación y la generación de empleo. Imagínate, vamos a tener una mejor atención médica, escuelas modernas y más oportunidades laborales. Suena interesante. Entonces, esto tendría un impacto directo al desarrollo nacional. ¿Qué crees tú? Sin duda, porque los ingresos de la explotación petrolera van a ser un motor para el desarrollo económico y social, que nos va a poder permitir realizar proyectos ambiciosos y mejorar la calidad de vida del país. Por supuesto, con oportunidades vienen responsabilidades. ¿Qué opinas sobre abordar esto con responsabilidad, lo que acabas de decirnos? Es muy importante, ya que debemos considerar los posibles impactos ambientales y sociales que esto va a generar, ¿no? Como te decía, en parte debemos tener en cuenta la responsabilidad ambiental y el bienestar de las comunidades, no de los indígenas que son los que habitan en estos sectores, y deben estar en el centro de nuestras acciones. Esta perspectiva es valiosa. Ahora, te agradezco por este espacio de darme la entrevista y ahora damos paso a la siguiente fase de la entrevista con Anthony Romero. Agradezco todo. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Buenos días, licenciado Gabriel Suárez. Bienvenido a esta entrevista sobre la explotación petrolera de Yasuní. Estamos aquí para discutir diferentes aspectos relacionados con esta controvertida decisión. Tenemos al licenciado Gabriel. Por favor, preséntese brevemente. Bueno, yo soy
se podría decir que soy recién graduado, bueno, a vísperas de graduarme, todavía no soy licenciado, pero gracias. Y en tema a lo político, es obvio que es un tema un poco delicado, sobre todo por el hecho de que se supone que Yasuní es uno de los entornos biodiversos y diversos más importantes del Ecuador. Y también, por ende, también es uno de los recursos de petróleo más importantes del Ecuador. Así que me parece que es un tema importante de discusión. ¿Puede proceder con las preguntas, por favor? Como ciudadano, ¿tú qué expectativas tienes sobre la consulta popular? ¿Crees que sea vinculante para definir el futuro del Yasuní? Bueno, el Yasuní ya lleva como 10 años siendo explotado. Bueno, no explotado, pero sí desde hace mucho tiempo que gran parte del petróleo está siendo adquirido del Yasuní, de los trabajos en el Yasuní. La pregunta es si sería si afecta, ¿no? Si sería un cambio radical, a ver, depende. Si el Yasuní, si la reforma popular gana el no, creo que el no es el que se dejaría de explotar, ¿verdad? Ya, si se dejara de explotar, probablemente sí tendríamos problemas económicos, porque pues uno de los grandes pilares de la economía ecuatoriana es el petróleo, si no me equivoco mal. Entonces, al ser el Yasuní, ese territorio, una de las concentraciones de petróleo más grandes del país, entonces yo creo que se requiere una pérdida, y no solo por el hecho de que ya no estemos sacando los barriles de petróleo, que son como unos 54.000 al año, si no me equivoco, no solo por el hecho de eso, que disminuiría el número de barriles por año, por mes, sino que también sacar toda esa infraestructura, todo fenómeno técnico también representa un gasto monetario. Sin embargo, también hay algo del petróleo de aquí de Ecuador, según tengo entendido, no es lo suficientemente viscoso, por lo que es muy viscoso, perdón, por lo que no es tan rentable como, por ejemplo, el petróleo de Venezuela. Así que no lo sé. Yo creo que si se sigue explotando el Yasuní, no creo que haya mucha diferencia, porque ya hemos explotado por 10 años el, este territorio. Sin embargo, hay otras concepciones morales, porque, por ejemplo, es uno de los lugares más biodiversos del Ecuador. Hay varios pueblos ahí que ni siquiera, que no tenemos que no tienen contacto con el exterior. No sé si me entienden. Son aislados de la sociedad occidental, por así decirlo. Entonces creo que eso es un tópico que más a la moral se refiere. Pero sin embargo, a nivel económico, si se deja de explotar, yo creo que sí, mínimo si tenemos, se vería un poquito más esa crisis. ¿Cuál crees que serían los argumentos a favor? ¿Cómo? ¿Cuál crees que serían los argumentos a favor y cuál crees que serían los argumentos en contra de explotar? Bueno, yo creo que yo creo que ya te contestaba eso un poco en la pregunta anterior. A favor es que, pues, es un recurso. Ya hemos explotado el Yasuní, o sea, el Yasuní ya está. Ahora mismo estamos trabajando, se está haciendo un trabajo en Yasuní, sacando todo el petróleo que tiene esa área. Pero como todo recurso limitado, se va a acabar, ¿no? Y también, quieras o no, el petróleo es una de las cosas más contaminantes. O sea, la actividad petrolera es una de las cosas más contaminantes que existe, sobre todo para los entornos naturales, ¿no? Sin embargo, está bajo esa concepción de que si dejamos de explotar el Yasuní, el país cae mucho más en una crisis, ¿no? En cambio, tendríamos que buscar otras alternativas, no solo energéticas, sino también en forma de recursos que el Ecuador pueda, porque el Ecuador es sobre todo un país que, como que todo país tercermundista, nosotros basamos en la materia prima, y entonces tendríamos que buscar otra materia prima que pueda servirnos, que pueda servirnos para balancear un poco la pérdida de un recurso tan valioso como es el petróleo, ¿no, René? Bueno, en tu punto de vista se debería diversificar los sectores económicos que aporten al desarrollo del país. Exactamente. La decisión estuviera en tus manos, solo tú,
¿Permitirías la explotación petrolera o la conservación ambiental? ¿Y por qué? Es una pregunta muy interesante porque realmente es una decisión moral. No sé cómo realmente yo soy ajeno a cómo es la actividad petrolera ahora mismo en el Yasuní, si verdaderamente se está haciendo, se está utilizando de forma responsable, si se está haciendo lo suficiente. O sea, es que el petróleo es una actividad muy, muy dañina. Y decir si está usando los recursos de forma responsable sería como intentando rescatar un mal que es mayor. Así que, no lo sé, si yo Ecuador tuviera una libertad económica, si tuviera otros recursos explotantes, o sea, si se explotaran otros recursos o si no solo fuéramos de un problema material, digamos, ya, nuestro propio desarrollo tecnológico o cosas que hacen de que el mercado, en la economía, el Ecuador sea un país estable, pues yo dejaría de explotar el Yasuní, porque en algún momento, no sé, la biodiversidad no va a aguantar, la cadena trófica, todo ese tipo de cosas no va a aguantar. Sin embargo, es que eso siempre ponemos en balanza lo económico o sea, lo biodiverso, lo que realmente nos da la vida, porque la economía sí es una materia, pero es algo abstracto. En cambio, yo creo que es mucho más importante algo que de verdad tenemos, que algo tangible como lo es la naturaleza y el mundo, que realmente ahora estamos al borde del colapso ambiental, así que está muy- exactamente. Entonces creo que desgraciadamente tendríamos que seguir explotando el Yasuní porque ya el país, no solo el mundo, sino más el país también está al borde del colapso, aún más que el mundo entero. Entonces creo que definitivamente hasta que nos regulemos, encontremos otros métodos, sí, tendríamos que seguir explotando el Yasuní. Bueno, también hay que saber que en gobiernos anteriores también se pidió una compensación de Exacto. Rafael Correa. y no se recaudó. De hecho, Rafael Correa cuando recién quiso cortar la explotación del Yasuní, él pidió una compensación. El hecho de que sí, o sea, ahora estamos explotando el Yasuní porque los países no nos dieron esa compensación económica. Porque recordemos que Estados Unidos es el único y el más grande, Estados Unidos e Inglaterra, los más grandes explotadores del Yasuní en nuestra tierra. Así que no lo sé. Eso. Bueno, muchas gracias por brindarnos tu tiempo y me gustó hablar contigo. Muchas gracias. Sí, igualmente. Muy buenos Gracias, días. amigo. La persona invitada el día de hoy, Luis Benavides, estudiante de Ingeniería Ambiental de Normelli. Agradezco sinceramente su tiempo para conversar sobre el Yasuní y la próxima oportunidad popular. Soy Estefano Rodríguez, estudiante de Economía, y me gustaría conocer su perspectiva sobre este importante tema. Vamos a dar inicio a la entrevista. El Yasuní es uno de los ecosistemas más biodiversos y frágiles del planeta. ¿Cómo impactaría su explotación petrolera? Bueno, principalmente agradeciéndote por la invitación a la entrevista y respondiendo a tu pregunta, sin duda alguna, la explotación de petrolera del Yasuní tendría un impacto catastrófico e irreversible sobre uno de los es uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Esto significaría una destrucción de un tesoro natural que pertenece a toda la humanidad. ¿Y cómo podría afectar a las comunidades originarias de la zona? Bueno, las comunidades originarias verían completamente transformadas sus vidas y su cultura ancestral. Su derecho a su autodeterminación y perseverar su territorio debe ser siempre una prioridad en este debate. Se habla de beneficios económicos del petróleo. ¿Cómo lo ve factible, suficientes? Los créditos económicos de una posible explotación petrolera en el ITT parecen sobreestimados y engañosos. Ningún cálculo monetario puede justificar la pérdida de una biodiversidad incalculable. Es un patrimonio vivo de los ecuatorianos y de la humanidad. Si no es petróleo, si no se explota el petróleo, ¿qué alternativas existen para el crecimiento sostenible? En lugar del petróleo, el Estado debería invertir de forma decidida en potenciar las enormes capacidades de Yasuní para impulsar el turismo ecológico,
la investigación científica, la bioeconomía basada en la riqueza natural de la zona. ¿Cómo impulsaría usted la transición energética considerando energía renovable? En el momento de acelerar agresivamente la transición hacia energías 100% renovables y cuidar los delicados ecosistemas que nos dan vida, el país tiene un gran potencial eólico, solar, hídrico y más para desarrollar. Concluido con la entrevista, ¿qué decisión ve más conveniente usted para este ecosistema tan grande que tiene el país y el mundo? Bueno, mi decisión sería proteger el Yasuní y la explotación petrolera. Sin duda alguna, es la única decisión sensata desde una perspectiva de desarrollo humano, integral y sostenibilidad para las actuales y futuras generaciones. Bueno, le agradezco nuevamente a usted, Luis, por brindarme su tiempo y unirse a opiniones sobre este dilema fundamental que tiene el Ecuador. Son inputs que enriquecen y nutren un debate informado, como lo que hemos tenido ahorita el día de hoy. Solo tenga un excelente día. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por su atención, por favor aplaudan. Editado y producido por Boris Viteri, su servidor, Carita Fachera Facherita. Bueno, eso es todo, amigos. Esa es mi línea. Eso es todo. ¡Hazte a un lado, puerco! ¡Que una estrella haga esto! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigos! ¿Ya puedo irme?